Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, aquí estamos nuevamente con otro vídeo del ajedrez Capablanca. Vamos a estudiar hoy primeramente un grupo de finales que titulo Rey Adelante o Rey Activo y cuál es su diferencia. Pero antes de comenzar con este trabajo sobre finales, dejo al final del mismo un pequeño estudio o un pequeño survey sobre la Naidor con el que puede sorprender a su adversario, sobre todo llevando usted las piezas blancas, donde el jugador conductor de estas piezas en el movimiento 6 juega caballo B3. Pero no nos adelantemos, esperemos al final de este vídeo y les dejo ese survey. Ahora vamos a comenzar con este final que tenemos delante nuestro. Con el término rey adelante o rey primero, nos referimos a la idea de mejorar al rey como primera prioridad en nuestra posición, analizando que es la única forma de salvar o ganar el final. Eso requiere un cálculo concreto, generalmente un cálculo concreto en determinadas posiciones. En contraste, hay otro tema que es rey activo. Es un término empleado en términos más generales cuando decimos, por ejemplo, en el final hay que movilizar el rey rápidamente. En cuanto se cambian las damas, un par de torres, algunas piezas, el rey debe salir inmediatamente a pelear, puesto que en el medio juego el rey es una pieza defensiva. Está ahí en el enroque, donde está protegido para no ser atacado. Y una vez que se han desaparecido ciertas piezas y pasamos a un final, entonces decimos el rey hacia el centro del tablero. Eso es lo que significa movilizar al rey o activar el rey rápidamente. Comencemos con unos ejemplos muy simples donde comprobaremos el término rey adelante o rey primero, como usted lo puede interpretar. Después, para marcar la diferencia, otro ejemplo con el rey activo. Ahí veremos cuál es la diferencia entre rey adelante y rey activo, o el rey primero y rey activo. En este final, las blancas ganan, le corresponde el turno y ganan, pero hay que tener cuidado cómo se gana, el método, el cálculo que hay que realizar. Lo correcto es rey F3. También hay que saber a qué casilla debe ir el rey adelante o el rey primero. Esta es la mejor jugada, aunque también podemos mencionar que el rey G3 es una buena opción para ganar, ya que el rey puede alcanzar la casilla G4 o G5 con el fin de ganar la oposición. Solamente los inexpertos en esta posición jugarían F4. Esto es una jugada mala, puesto que el negro puede empatar fácilmente con rey F7, rey G3, rey F6 y tablas. Un final de rey y peón contra rey conocido, donde el rey del bando fuerte está detrás del peón y el del bando débil delante del peón contrario. También un error sería el avance F3. En este caso también el final es tabla con
rey F7, rey G3 y ahora rey G7. Una jugada importante puesto que se gana la oposición a distancia. Recuerden que la oposición distante es número impar entre los dos reyes. Aquí existen 3 casillas entre los dos reyes. Por lo tanto, aquí ya el final no se puede ganar. Por lo tanto, la mejor jugada es esta que tenemos, rey F3. Las blancas deben luchar aquí por obtener la casilla E4, F4 o G4 con el rey y reservar su peón de F2 para ganar un tiempo. Veamos la continuación. Rey F7, normalmente esta es la mejor jugada, rey F4 y ahora rey F6. Las negras han ganado la oposición cercana, pero el blanco tiene un tiempo de reserva con el movimiento F3, jugada de espera que gana la oposición. Las blancas ganan después de cualquier continuación de las negras. Por ejemplo, si juegan rey E6 o de lo contrario, si juegan rey G6, en este caso el blanco juega rey E5, activando su rey siempre delante del peón. El rey hacia adelante. Se logrará la misma posición que en la línea principal. Así que rey E6, entonces rey G5. Después de esto el blanco obtiene la casilla F6 ganando fácilmente. Rey F7, rey F5, rey G7 y rey E6. Después del retroceso rey F8, las blancas sencillamente juegan rey F6 y ganan el final. Tras rey E8, esto es un final clásico conocido, sigue F4, rey F8 y F5, ganando definitivamente la oposición para, después de rey E8, rey G7 y el peón entonces marchará libremente hasta la octava fila, promoviéndose sin problemas. Así que tenemos que en este ejemplo hemos puesto el rey hacia adelante, el rey primero. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso es un poco más complejo, pero al mismo tiempo más fácil de comprender lo que significa rey adelante o rey primero. El blanco debe alcanzar una de las casillas que están delante del peón, o sea, la casilla C5, D5 o E5. Ahora, para lograr esto hay que saber cómo llevar el rey hacia adelante. Veamos. La jugada correcta es rey D2. Es el único camino para alcanzar al menos C5, pasando primero el rey por delante del peón. Sin embargo, veamos qué hubiera sucedido si se juega rey E2. Esto es un error, puesto que las negras logran empatar con rey F7, rey E3 y ahora la oposición distante, rey E7. 3 casillas entre los dos peones. Oposición distante, rey E4, rey E6. Y el blanco no tiene tiempos extras para poder ganar la oposición. Rey D4 y las negras mantienen con rey D6 la oposición, rey C4 y rey C6, logrando el empate sin ninguna dificultad. Sin embargo, después de la jugada rey D2, las negras no pueden salvar el final. Juegan rey F7, rey C3, rey E6 y ahora rey C4, ganando el blanco la oposición diagonal. Rey D6 y rey D4, oposición vertical, donde
Ahora el blanco va a obtener una de las 3 casillas según juegue el negro. Veamos. Si juegan rey c6, entonces sigue rey e5. Si juegan rey d7, pueden jugar rey d5. En ambos casos ganan la oposición. Y si, como en la línea principal, juegan rey e6, entonces el blanco obtiene rey c5. Y con ello el rey pasa a ocupar finalmente la casilla d6 y el peón se promoverá a dama, como vimos en el ejemplo anterior. Este es un final de alfil. Usualmente un alfil puede empatar contra 3 peones si el rey está cerca de los mismos, el rey del bando del alfil. En esta posición esto no ocurre, por lo que las blancas pueden ganar, pero usando primero su rey, el rey adelante. Por ello juegan rey f2, el rey primero. Si se piensa que avanzando los peones rápidamente se derrota al alfil por medio de h4, esto es un error, un movimiento de valor dudoso. Los peones derrotarán al alfil si piensa esto, pero se engaña, porque después de rey c3 el negro aplica la misma idea, el rey primero. Ahora la continuación h5 es un error, rey d4, h6, rey e4, seguido de alfil c3, y las negras logran el empate. Ahora bien, la jugada correcta es, como mencionamos, rey f2. El negro juega rey c3 y ahora, ¿qué hacemos? Rey e3, obstruyendo el paso al rey contrario. No es bueno el movimiento rey f3. ¿Por qué? Puesto que rey d4 facilita una lucha más cerca al empate. No quiere decir que las negras empaten, pero tienen más posibilidades. Por eso la jugada correcta es rey e3, oposición, y obstruyen en la posibilidad de que el rey negro pase al ala de rey frente a los peones. Sigue rey c4 y el blanco continúa con su plan, rey e4, rey c5 y rey e5. Esto es lo correcto. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos desesperamos y avanzamos el peón a g4? Le damos facilidades al contrario con rey d6, g5 y rey e6, que permite aumentar los chances de empates al bando negro. Por eso hay que tratar de jugar preciso para no complicarnos, y la jugada precisa y correcta es rey e5, el rey primero, rey c6, rey e6, rey c7. Aquí ya el rey blanco está con la posibilidad de alcanzar la casilla f7 e impedir que el rey contrario pase al ala de rey. Por lo tanto, podemos avanzar el peón a f5. Una vez que el rey está en esta buena posición, este avance ya es permitido, puesto que después del rey d8, intentando pasar al ala de rey, el blanco juega rey f7 impidiéndola. Así le niega el paso al ala de rey, alfil c7 y g4. Con el rey en f7, en este momento el peón de h2 no cuenta y el peón de g es imparable conjuntamente con el de f. Son dos elementos importantes. Las negras ahora impiden el avance del peón g con alfil f4. Si hubiesen capturado el en este momento inútil peón de h2, entonces sigue g5. Pero con las jugadas que ya hicieron alfil f4, impidiendo el avance del peón a g5, entonces el peón de h no es tan inútil. Nos ayuda ahora con h4
avanzar el peón blanco a G5, con lo cual el final se gana sin mucha dificultad. Sin rey y con el alfil que no puede capturar los peones blancos, no tiene perspectiva de empate este final. Ahora pasemos a otro ejemplo. Aquí tenemos un final parecido al anterior, pero el alfil y el rey están alejados, luchando contra dos peones. ¿Se podrá empatar este final por parte de las negras? Bueno, todo depende del rey negro. Recuerde, ahora rey H2, en el final el rey primero. Una pérdida de tiempo hubiera sido el movimiento alfil de 2, que no hace nada, puesto que esto falla tras el avance E4, rey H2, ya es tarde para llevar el rey hacia los peones de las blancas, puesto que ahora rey G4, obstrucción, obstruye la movilidad del rey hacia los peones. Luego de rey G2, E5, alfil C3, E6, los peones van a ser imparables, puesto que van a contar con la ayuda de su rey. Alfil F6, F5. Luego de rey F2, rey H5, rey E3, rey G6, las blancas ganan el final. En comparación con una de las líneas que después podremos ver, este final es tabla si las negras llegan con su rey a E5. Jugando ahora rey E5, el final sería de tablas. Pero veamos la continuación después de rey H2. Esa es la jugada correcta. Sigue F5. Las negras también podrían empatar si las blancas deciden jugar E4, rey H3, E5, rey H4, E6, alfil B4. Con lo cual el rey negro está próximo a las casillas donde puedan avanzar los peones y bloquearlos. La otra continuación sería por parte de las blancas rey G4, pero ahora sigue rey G2, E4, rey F2, rey E3, E5, perdón, rey E3, F5, alfil C3, E6 y ahora el bloqueo, alfil F6. El peón de E no puede avanzar. El blanco va en ayuda de sus peones con rey H5, pero después de rey D4, rey G6 y rey E5, como habíamos mencionado, el negro logra el empate y logran, por supuesto, medio punto. Así las cosas, tenemos que F5 intentando avanzar rápidamente los peones. Las negras responden con rey H3, F6, rey H4 y rey F4, intentando obstruir al rey para que no vaya hacia donde los peones. Si en lugar de rey F4 ellas mueven su peón a F7, lógicamente alfil B4 logra impedir la promoción del peón y el rey de las negras llegará sin problemas a la casilla G7, logrando el empate, una posición de tablas. Rey F4 intentando, como mencioné, de impedir el paso del rey, pero este sigue avanzando. Rey H5, rey F5, rey H6. No tienen otra cosa las blancas que movilizar su peón de E, y para ello hacen E4, pero con rey H7 el destino del rey negro está próximo, que es F8 o E8, que son las casillas ideales para el empate. Dos posibilidades aquí: E5, que es lo más natural, avanzar el peón. La otra,
que es rey E6, con la intención de llevar el rey, digamos, a E7 o a F7, pero luego de rey G6, E5, alfil B4, el blanco no tiene la capacidad para mejorar su posición. No hay manera de poder improvisar o mejorar esta posición para ganar. Por lo tanto, quedamos en E5. Después de este avance sigue rey G8, E6, rey F8. Después que se ha logrado esta casilla, las blancas no pueden ganar. Por ejemplo, tras rey F8, rey E4, intentando llegar con el rey a D7. El otro intento sería rey G6, pero con alfil B4, el alfil controla la casilla E7 y el peón de E, si pasa por ahí, el alfil lo captura y empate. Por lo tanto, rey E4 no se logra nada tampoco, puesto que ahora el alfil ataca al peón de F6 y obliga al rey a defenderlo o avanzar el peón. Cualquiera de las dos cosas son favorables para el empate. Por lo tanto, después de la jugada rey F8, este final es de tablas. Esta posición, este es un ejemplo donde el rey juega activamente. No es que el rey vaya hacia adelante, el rey juega activamente. El rey hay que incorporarlo a una posición más activa, llevarlo a atacar determinado sector del tablero y movilizarlo de una forma diferente a lo que habíamos visto anteriormente, donde el rey hacia adelante. En el medio juego, mencionamos al principio, el rey permanece escondido, pero una vez pasado a la etapa final, él debe jugar un papel activo y debe incorporarse rápidamente a la lucha en una parte del tablero. Para ello, en este ejemplo juegan el avance E3, con la idea de jugar rey F3, rey E2, rey D3, rey C4 y alcanzar la casilla C4 o B5 con el rey. Ya tiene un plan en concreto, activar el rey para atacar los peones del contrario. Aquí no es ir delante de los peones, no, aquí va a activar el rey para atacar determinados sectores. Así que en este momento, en lugar de E3, podían jugar A4, pero esto es un movimiento de valor dudoso, pues las negras se defienden jugando alfil C5, H3, F6, por ejemplo, F3, rey G6, y las negras pueden salvar la partida con un empate. Por ese motivo, lo mejor es E3 o también rey F3. Aquí este avance del rey también puede funcionar, puesto que sería un error E4 debido a rey F4, que es malo para las negras, puesto que el peón de F5 y el de E4 caerían, aunque las negras capturen el peón de F2. Por lo tanto, era una jugada factible, pero la primera y principal es E3. El alfil está forzado a retroceder a C5, rey F3 y ahora F6. O de lo contrario, si quiere activar el rey a G6, con este movimiento seguiría igualmente el plan rey E2, rey G5 y ahora H3, previniendo la posible incursión del rey en G4, con lo cual el rey blanco irá enseguida hacia el ala de dama, cumpliendo su objetivo principal, que es la captura del peón de B6. Así las cosas, el negro juega F6,
rey E2 y E4. Esta jugada es el avance más tenaz para resistir más en la posición. Después de la incorporación del rey hacia el centro con rey F7, sigue el rey D3, rey E6, rey C4. Aquí las negras han terminado como una especie de Sussman, con el rey defendiendo el peón de F6 y el alfil el peón de B6, con lo cual no pueden mover ninguno de los dos sin permitir pérdidas materiales. Las blancas ahora además tienen a su disposición el avance del peón A4, A5, con lo cual las pérdidas materiales de las negras vendrán. Por eso ellas juegan E4, tomando control sobre la casilla D3, pero sigue igualmente rey D2. El blanco insiste con el plan de llevar el rey a C4 o B5, rey F7, rey C3, B5, impidiendo que el rey vaya a C4, pero estos avances de peones provocan también debilidades en los mismos. Si se hubiese jugado el rey a E6, entonces llegaríamos a una posición similar a la anterior de una especie de Sussman, con rey C4. La misma posición o la misma amenaza del blanco es A4 y A5. El rey de las negras esclavo del peón de F6 y el alfil esclavo de la defensa del peón de B6. Esto sería perdedor, al igual que B5, con lo cual ahora ese peón es atacable con caballo C7, una jugada útil que provoca el avance del peón, o de lo contrario, como ocurrió en la línea principal, alfil B6. En caso de que el peón avance a B4, sencillamente se alcanza el objetivo, rey C4, y ahora el peón de B4 está dispuesto para la captura por medio de caballo D5 y caballo por B4. Alfil B6 tiene como idea ir hacia el ala del rey para intentar capturar los peones del ala del rey y tener algún contrajuego, pero de nada servirá. Veamos cómo la actividad del rey blanco produce la victoria. Juegan caballo por B5, alfil A5 jaque, rey C4. Alfil E1. El peón pasado de A4 decide y debe ser avanzado ahora. Alfil por F2, A5. Alfil por E3. Todo parece indicar que las negras han ganado material, tienen un peón de ventaja, pero y pueden detener el peón de A5, incluso sacrificarlo para intentar lograr el empate, pero nada de eso. Caballo D4. Aquí las negras tienen ahora obstruida la actividad de su alfil, por lo tanto no le van a permitir ese sacrificio. Siguen buscando contrajuego, F4, con la idea de avanzar su peón a F3 y a F2, pero G por F4, alfil por F4, A6, amenaza A7, y la única forma de detenerlo es alfil B8 y sigue caballo C6, con lo cual las blancas ganan la partida, puesto que el alfil va a ser capturado y el peón promovido a dama. Creo que con estos ejemplos podamos comprender qué significa el rey primero y rey activo. Son dos términos completamente diferentes, pero siempre el factor principal es la movilidad de nuestro rey. Ahora pasemos al survey que le había mencionado sobre cómo luchar contra la Naidor
con una jugada sorpresiva de, en el sexto movimiento, caballo B3. Bien, tenemos aquí la posición inicial. Esto es un pequeño estudio sobre la variante caballo B3 contra la Naidor, una jugada que pudiera sorprender a los jugadores amantes de esta defensa. Es la retirada del caballo a dicha casilla en el sexto movimiento. Es verdad que el negro tiene varias posibilidades para reaccionar contra el mismo, pero también deben estar preparadas para no caer en dificultades. Veamos este pequeño estudio. Es muy pequeño, por lo tanto, para que ustedes tengan una idea, y si después desean algún material al respecto, bueno, ya pondremos un correo electrónico para que ustedes puedan escribirme y de esa forma llegar a un acuerdo sobre el material que desean. Pero de todas formas, lo pueden ya utilizar y tener determinadas ideas. E4, C5, caballo F3, D6. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Y aquí las blancas utilizan la retirada estratégica caballo B3. Las negras tienen varias posibilidades. Vamos a mencionar caballo BD7 como la continuación más flexible. No sorprende que incluso es la más popular entre los grandes maestros de nivel. El negro mantiene la opción de jugar tanto el avance E6 como G6, como E5, como incluso en algunas variantes G5, según cómo jueguen las blancas. Así que otras posibilidades, en vez de caballo B a D7, en lugar de caballo B a D7, pudieran ser, por ejemplo, B5, a lo cual las blancas pueden responder con A4, que es una jugada que las deja con ligera ventaja. Otro es jugar G6 como una especie de Dragonendorf. Las blancas aquí tienen, entre otras posibilidades, el desarrollo alfil E3 o incluso también F3, como para plantear una especie de ataque yugoslavo contra el dragón. Esta es otra posibilidad que tienen las negras. Lo mismo que en la variante, en el sexto movimiento, caballo C6, a lo que las blancas pueden igualmente responder con alfil E3 o, de lo contrario, el avance del caballo a D5, que es una idea también interesante. Incluye el sacrificio de un peón, pero esto ya hay que analizarlo concretamente. Sin embargo, alfil E3 es un movimiento interesante que está poniendo la mirada en la débil casilla de B5. La otra posibilidad es jugar E6, tipo Echeveninge, y las blancas pueden plantearse entonces un ataque Keres con G4, y así entran en una especie de juego bastante complicado y agresivo que pueda sorprender al adversario, que está esperando otro tipo de Naidor y no una Echeveningen ataque Keres. Y finalmente el avance E5 tipo Boleslavsky. Esta es una jugada un poco recomendable, puesto que permite al blanco obtener una ventaja posicional contra la Naidor, replicando alfil G5 de una forma rápida, clavando el caballo que defiende la casilla D5. Además que está dejando, aunque eso en la Boleslavsky es menos importante, el peón de D6 retrasado y en cualquier momento atacable. Contra alfil G5 pueden responder alfil E7. Si por el contrario se decide el desarrollo alfil E6, entonces el blanco puede jugar F4
y lo deja en una posición ligeramente mejor con cierta iniciativa ante la amenaza evidente del peón a F5, con lo cual dejaría a las negras en una posición bastante restringida. Y si se cambia aquí el peón de E por F4, entonces el alfil pudiera venir en algunas variantes a F4 presionando sobre el peón de D6. Esa es una idea. Así que contra alfil E7 el blanco puede responder con la eliminación del caballo alfil por F6, alfil por F6 y entre otras continuaciones dama D3, con lo cual prepara el enroque largo y la ocupación en un futuro de la casilla D5. Alfil E6, enroque largo, atacando directamente el peón débil, que es defendido ahora con alfil E7, y las blancas tienen dos opciones interesantes. Una, caballo D5, que las deja con ligera ventaja de posición. En este tipo de esquemas también las blancas pueden intentar caballo D2, caballo C4 y caballo de C4 a E3, con lo cual establecen un fuerte caballo en D5. Eso es otra idea. Así como en lugar de caballo D5, el fiancheto del alfil con G3, con lo cual el alfil, una vez que viene a G2, está presionando sobre el centro y el ala de dama en cualquier momento. Además, este avance de peón también puede significar un futuro F4 y F5 que sería bastante molesto para las negras. Así que en lugar de después de caballo BD7, que es la más elástica, las blancas pueden responder aquí de dos formas. Una, G4, que es una continuación agresiva y compleja, pero también pueden utilizar A4, que es un movimiento interesante que limita cualquier actividad de las negras con un posible avance del peón a B5 y a B4 que molesta al caballo que defiende al peón de E4. Esos son algunas ideas generales de esta posición. Por lo tanto, A4 es digna de tenerse en cuenta. Esta jugada A4 ha sido empleado por los rusos Alexeyenko y Esipenko, y desde el punto de vista teórico es la más aconsejable. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, que incluye este final de rey primero y rey activo con una diferencia significativa entre uno y otro en los finales. Y este pequeño survey, este pequeño estudio de la variante caballo B3 contra la Naidoo. Espero que haya sido de utilidad este vídeo para que lo puedan aplicar en sentido general, tanto en los finales como en la apertura, y sorprender a su adversario. Ya después en los comentarios me dirán si lo emplearon y les fue de utilidad. Así que nos vemos después, más adelante, en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.